Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me de su rostro fue quitada. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. No hay vergüenza para ti, no, 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 no.
busque a Jehová. Y nuevamente, tras esta pausa, estamos ya con todos los oyentes. En este día de hoy continuaré haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, la Biblia, de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y mujeres que estuvieron sirviendo al Señor y que para nosotros en el día de hoy nos son de tanto ayuda y de tantos ejemplos como podemos hallar en la palabra de Dios. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios en Gálatas, y en esta ocasión será en Gálatas 1, versículo 5, donde dice la palabra de Dios: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este versículo 5 hallamos la glorificación de Dios. Y es que cuando el apóstol Pablo contempla el maravilloso amor de Dios manifestado en la entrega de su Hijo, el unigénito de Dios, para nuestra salvación, su alma se pierde entre tanta admiración, y es por eso que su corazón brota un amor y una alabanza, en la cual nos dice en este versículo 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, vemos que por otro lado, los enemigos de la cruz trataban de minimizar la obra de la redención del Señor Jesucristo. Pablo, al contrario, la magnificaba. Y es que una vez que Dios nos permite ver que nuestra salvación es la obra total y exclusiva de Dios, y que no es por nuestros logros, sino que es un don de su gracia, nosotros tampoco podemos evitar exclamar esa doxología o esa alabanza hacia Dios. Nosotros, los cristianos y cristianas, que hemos nacido de nuevo y estamos agradecidos no solo en un momento o en un par de ocasiones, sino que queremos alabarle al Señor por los siglos de los siglos, debido a que Él, al agregarnos a su familia, lo hace de una manera generosa, ya que antes no éramos ni siquiera familia ni siquiera pueblo. Éramos advenedizos, pero por su gracia Él nos ha añadido a su familia. Entonces vemos que esta doxología concluye con una palabra que es amén. Esa palabra que repetimos tantas y tantas veces. Ella es la misma palabra griega traducida que se dice desierto. Es decir, cuando el Señor está diciendo, en muchas ocasiones cuando dice Jesucristo, desierto, desierto te digo, significa precisamente esta palabra, que de cierto se va a cumplir lo que está diciendo. Significa que es verdadero y que es una seguridad absoluta. Esto quiere decir que verdaderamente es la voluntad y el propósito de Dios que nuestra salvación acarree o lleve gloria a Él, y lo haga no solamente aquí en la tierra, sino también por los siglos de los siglos. Hay que tener en cuenta que el Señor nos ha concedido salvación y vida eterna, y nos ha hecho que seamos parte también de su herencia eterna. Continúo ahora con Gálatas capítulo 1 y versículo 6, donde sigue diciendo la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Aquí en este versículo 6 hallamos el asombro de Pablo. La atención por la situación que estaba produciéndose en las iglesias de Galacia se aprecia aquí de una forma brusca, con que Pablo sigue luego de la presentación y la doxología que acabo de mencionar en el versículo 5. Comienza diciendo aquí, estoy maravillado. En otras traducciones se dice, estoy asombrado. Lo que encontramos aquí no es la satisfacción, sino el estupor. Un asombro arrollador, una perplejidad penosa. Generalmente, en sus escritos de Pablo, en los que tiene que afrontar serios problemas,
de algunas iglesias, como sería el caso, por ejemplo, de los Corintios, conduce el escrito a fórmulas de recomendaciones, mucho más que acusaciones como lo hace aquí. En esta ocasión no hay ninguna recomendación, sino la admiración o el asombro personal que permite introducir la primera acusación de este versículo 6 que acabo de leer, cuando dice estoy asombrado. Sin embargo, no cabe duda que aquí los que corren el peligro no es la ética de los cristianos, ni siquiera el testimonio de esto ante el mundo. Está en juego la esencia misma del Evangelio. De no haber sido este el caso, seguramente Pablo habría sido muy tolerante, como lo prueba en Filipenses capítulo 1 y versículos 15 al 18. Pero cuando el asunto es de suma importancia, como era en este caso, donde vemos que la gloria de Dios y la salvación del hombre, la tolerancia tiene también sus límites. Es decir, hasta aquí hemos llegado ya. Hay aquí también una reflexión para nuestras vidas, de los cristianos y las cristianas. ¿Sabes? A los cristianos el Señor Jesús, que recordemos es Dios, no nos puso en la tierra para juzgar a nadie, ni tampoco para guerrear físicamente. Pero cuando está en juego la doctrina básica, como es la deidad de Jesucristo, y lo que el hombre debe de hacer para ser salvo, hasta aquí llegó el límite. Y es entonces cuando hay que llamar a las cosas por su verdadero nombre, y sin ningunos tapujos. Desgraciadamente hay muchas personas que suelen ser muy diplomáticos, y por ser diplomáticos precisamente los otros, los contrarios, abusan de esto. Vemos que en la palabra de Dios, el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra no fue diplomático, sino que, como se suele decir, al pan le llamó pan y al vino vino. Es decir, si él hubiera sido un diplomático, a los fariseos no le hubiera llamado hipócritas. Seguramente que no. Pero él no vino aquí para ejercer la diplomacia, sino para anunciar el Evangelio y el reino de Dios. Seguramente piensen personas que siendo diplomáticos se consiguen más cosas. En cierto modo puede parecer que sí, pero en otra cierta manera puede ser que no. Porque todo aquí no depende del hombre, sino que depende de Dios. Y si confiamos las cosas y las dejamos en la mano de Dios, Dios obrará en aquellas personas en las cuales nos tienen que conceder, atender o escuchar o hacer algo que está en la absoluta voluntad de Dios. Por tanto, vemos que el apóstol dice que está maravillado o asombrado, pero siempre dispuesto a dar la oportunidad necesaria para volver a los corazones que están errados del buen camino, es decir, que se han salido del camino. Ahora bien, la causa del asombro es también la que expresa aquí el apóstol Pablo, es la rapidez con que se estaban alejando de Dios, que lo había llamado. Y recuerdo aquí, una vez más, que es Dios siempre el que da el primer paso, en cuanto a la salvación del hombre y en cuanto al llamamiento divino. Es Dios el que nos llama y no somos nosotros los que vamos a buscarle, sino que es Él mismo. De otro modo, se admira del poco tiempo también Pablo que ellos habían perseverado fieles al Señor. Los Gálatas se estaban alejando literalmente, estaban desertando. Imagínate, en un ejército que va a luchar y empiezan a desertar. ¿Qué pasaría? Pues que ese ejército rápidamente se iba a desmantelar. Y es lo que estaba empezando a ocurrir aquí a los de Galacia. Así que, de la doctrina del Evangelio de la gracia, ellos se estaban alejando o estaban desertando de ella. Y vemos la rapidez con que se produjo esa deserción. Habitualmente, se considera con una referencia al poco tiempo que transcurrió desde que la visita del apóstol Pablo y la constitución de la Iglesia, pero más bien debe entenderse en relación con la rapidez con que los gálatas aceptaron y se adaptaron a la doctrina de los judaizantes,
que le presentaron. Es decir, al evangelio les costaba. Ahora, a lo que le estaban presentando los judaizantes, la mar de bien. No había ningún problema. Se acoplaban rápidamente. Esto quiere decir, no necesitaban estos judaizantes muchos esfuerzos y largo tiempo para influir de una manera positiva hacia estos creyentes, sino que muy rápidamente abrazaron la doctrina que le presentaban, contraria a la que Pablo le había comunicado. También hay aquí una reflexión para nuestras vidas, y es la siguiente. A buen seguro que si ahora hay algún pastor, algún evangelista o algún maestro o responsable de la iglesia que me está escuchando y está sirviendo al Señor, está entendiendo muy bien lo que estoy hablando, ya que en algunos casos, tras un largo tiempo de enseñanza de la sana doctrina, cuando oyen de un falso apóstol o un falso maestro, se van detrás de él, y se van quizás por la novedad, o tal vez porque tienen mucha labia, pero se van. Y la reflexión es, y algo parecido ya le había pasado hace 2000 años antes a las iglesias de Galacia. Ellos se fueron, ellos se alejaron de la sana doctrina. ¿Para qué? Como dice la palabra, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio que era conforme a ellos le agradaba, pero no el evangelio que dice la palabra de Dios. Y esto hay siempre que tenerlo muy en cuenta, porque el hombre de siempre, de todas las épocas, ha querido la salvación a su manera. Y no es a su manera, sino es como Dios lo establece, que es la salvación en Cristo Jesús. Así que la expresión de Pablo es muy importante, y es necesario entender bien el sentido de otro en relación con el Evangelio. No se trata de otro Evangelio del mismo tipo, sino de un tipo diferente. Quiere decir que el apóstol Pablo, que el Evangelio que los Gálatas estaban recibiendo de los judaizantes no era parte del Evangelio que él le había predicado, sino que era otro totalmente diferente al que él le había predicado. Continúo ahora con Gálatas capítulo 1 y versículo 7, donde sigue diciendo la palabra de Dios. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hallamos aquí en este versículo 7 el mensajero falso y los mensajeros. Notamos lo primero, lo que los falsos mensajeros estaban anunciando no era un evangelio diferente, sino que no era tan siquiera evangelio. Es decir, que no merecía ni tan siquiera llamarse la palabra evangelio, porque no se parecía absolutamente nada. Puede haber distintos enfoques, puede haber distintas diferencias en la presentación, puede haber diferentes énfasis, y de ahí, por ejemplo, que hay las denominaciones en las iglesias. Llámale la iglesia que tú quieras, bien sea luterana, bien sea protestante, bien sea evangélica, la que tú quieras. Pero ¿sabes una cosa? Solo hay un evangelio, solo uno, y nada más. Así que la Escritura lo llama el evangelio eterno. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Por tanto, lo que los falsos hermanos predicaban no era ni siquiera un evangelio diferente simplemente, ya que no era evangelio, como he dicho. El problema es que nadie puede ser llamado a la salvación por otra vía que no sea el evangelio genuino, que es el evangelio que Pablo estaba predicando. Entonces cabe hacerse una reflexión, y es la siguiente. Si esas personas estaban predicando otro evangelio, ¿dónde irían las almas de esas personas? ¿Irían en la eternidad con Dios o irían al infierno? La cosa queda bien clara. Si no es el evangelio de Dios, queda bien claro a dónde iría. Mira lo que dice Romanos 2:16.
donde está diciendo la palabra de Dios: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que no hay otro evangelio, que todas las personas serán juzgadas conforme al evangelio de Dios, pero no conforme a otro. Y entonces, como acabo de decir, ¿qué es lo que pasa con aquellos que estaban predicando otro evangelio diferente? ¿Dónde irían esas personas? La ilustración favorita muchas veces de los sectarios, de los legalistas, de los moralistas también, para probar que hay muchos evangelios, es la del mapa de algún estado o territorio. Se suele decir que hay varios caminos que nos llevarán a un sitio determinado y cada quien puede escoger el camino que mejor le convenga, porque al final va a ir al lugar donde él quiera. Pues tú puedes ir por un camino vecinal, puedes ir por una carretera nacional, puedes ir por una vía de tránsito o puedes ir por una autopista, pero todos te van a llevar al mismo sitio, es lo que ellos dicen. Pero esta ilustración tiene un defecto, y es el siguiente: que el mapa que nos lleva al cielo, en la Biblia, solamente hay un camino. No hay varios caminos, ya que, como nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, Jesús es el camino, y nadie va al Padre si no es por Él. Por tanto, aquello de que todos los caminos nos llevan a Roma, hay que quitárselo de la mente, porque solamente hay un camino al cielo y es el Señor Jesús. No hay otro. Por otro lado, vemos que el propio Pablo, él, sin ir más lejos, había creído en tiempo pasado que la justificación ante Dios mediante el cumplimiento de la ley judía, él había creído en esto, hasta que su experiencia en el camino de Damasco le enseñó lo infructuoso de su búsqueda, es decir, el tiempo perdido que había perdido ahí, y también su fracaso en la vía del cumplimiento de la ley, como forma de justificarse delante de Dios. Esa seguridad de saberse acertado por Dios, que nunca tendría mientras viviera bajo la ley, la recibió inmediatamente a rendirse al Cristo resucitado. También él se dio cuenta, el apóstol Pablo, inmediatamente, de que la ley a la que él había dedicado todo su esfuerzo y toda su vida y todos sus recursos no le habían librado de seguir el camino del pecado. Y no solamente eso, sino también de perseguir a la iglesia de Dios, como muestra el versículo 13 más adelante. De lo que ahora era consciente el apóstol es que la ley ni siquiera había sido capaz de mostrarle que esa vía era pecaminosa. Más tarde, él llega a decir que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. En el capítulo 3, versículo 19, ahí lo hallamos de esta misma carta de los Gálatas. Es decir, que para sacar a la luz las transgresiones e incluso estimular a su comisión en su propia experiencia personal, esto era cierto en un sentido muy especial también, ya que su devoción a la ley le había llevado al peor de los pecados. ¿Y cuál era? Perseguir a los que estaban siguiendo el auténtico evangelio, es decir, a los que estaban siguiendo a Jesucristo. Por tanto, Pablo conocía ese sentimiento gozoso de la liberación de la esclavitud de la ley, cuando puso su fe en Cristo Jesús, y él deseaba esa misma liberación también para aquellos judíos que buscaban a Dios. Ahora bien, que los gentiles llegados a la fe en Cristo y habiendo experimentado su gracia salvadora, sin haber vivido bajo la ley judía, hubieran de asumir el yugo de la ley, le era una perversidad absoluta para él también. ¿Por qué? Porque los judíos ya lo tenían eso asumido, ya lo sabían, pero en cambio los gentiles no. Y los judaizantes los querían precisamente llevar de nuevo a la ley, de donde la gracia supuestamente lo había sacado. Continúo ahora con el versículo 8 de Gálatas capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios.
Mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En este versículo 8 hallamos la advertencia de Pablo. Esta es una advertencia, no es una orden ni una sentencia, no, es una advertencia que le está dando aquí. Así que el apóstol Pablo formula una advertencia y la hace solemne. No debe presentarse atención a ninguno que predique otra cosa que sea el Evangelio. La causa de esta advertencia solemne es sencillamente porque ningún otro Evangelio puede salvar al hombre y puede salvar a la mujer. Nótese que aquí lo que trata de decir el apóstol Pablo, que no se le preste atención a cualquier persona que nos llame a la puerta y nos venga predicando un evangelio que no está en la palabra de Dios. Es cierto que muchas veces vienen picando a la puerta y cuando lo hacen te lo presentan, pero luego, más adelante, no es un evangelio, sino que es algo que se le parece, pero no es el auténtico evangelio. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, mas si aún nosotros. Esto incluiría tanto a él como también a sus compañeros en la fundación de las iglesias y en la predicación del evangelio. Cuando él se desplazaba de una ciudad o de un lugar a otro, aquellos hermanos en la fe que le estaban acompañando, también él lo añade ahí. Por eso dice, más si aún nosotros. ¿Y qué nos enseña esto? Esto nos está enseñando a nosotros que la carrera del cristiano y la cristiana en nuestra vida es una carrera de fondo, una carrera de larga distancia. Y en esa larga distancia, ¿sabes? Muchas veces hay cuestas arriba que nos hacen padecer, cansarnos. También hay, en esa carrera, hay un recorrido que es llano, es cómodo, se va bien. Pero también hay, en esa carrera, otro tiempo de cuesta abajo. Y de todo he sabido que el corredor cuando va corriendo en una pendiente con una ligera inclinación, ligera inclinación hacia abajo, ¿qué es lo que pasa? Se suele relajar. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que también espiritualmente, que se puede empezar bien. Pero si hay relajamiento doctrinal, dándole lugar a la sensualidad, dándole lugar a las cosas que están de moda en el mundo y al sistema del mundo, vamos a ver que ese sistema pecaminoso se puede acabar predicando otro evangelio. Es que por esta razón Pablo dice, mas si aún nosotros. Esto nos demuestra que Pablo no confiaba en sí mismo, sino que él confiaba en aquel que le llamó cuando iba de camino a Damasco, que era en el Señor Jesús, que era su Salvador. Y es en él, en quien nosotros debemos siempre de confiar. Es en él, en quien debemos orar y pedirle la dirección a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo que expongamos no sea de nuestra cosecha, como se suele decir, sino que sea verdaderamente el Evangelio y la palabra de Dios. Pablo no confiaba en sí mismo. ¿Sabes una cosa? Yo tampoco confío en mí. Yo confío más bien en mi Salvador Jesucristo. También sigue diciendo en este versículo 8, o un ángel del cielo. Pablo hace aquí un mayor énfasis. Puede haber la hipótesis de que lo que hiciere un ángel del cielo, es decir, un ángel procedente del cielo, en cuyo caso sería siempre un ángel santo. A un ángel de Dios se le encomienda, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, la promoción del Evangelio eterno a todos los hombres en la tierra. Pero fíjate bien, porque este versículo hay que discernirlo, dice bien, aquí, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, fíjate bien, porque esto es lo que merece poner atención, temed a Dios y darle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hoy en día, Dios usa a personas para dar su mensaje, y lo va a estar haciendo, hasta que la iglesia sea arrebatada. Pero en aquel postrer tiempo, en aquel periodo de juicio, de gran tribulación que nos habla aquí la palabra de Dios, usará también a un ángel. Aquí en este capítulo 14 de Apocalipsis hay varios ángeles, y cada uno tiene una misión a cumplir. Y aquí es este ángel, su misión era ese, precisamente. Nótese aquí, que aquí no está hablando de gracia, no está hablando de perdón, sino que está hablando de algo muy interesante. Dice, temer a Dios. El temer a Dios no significa miedo, sino reverencia, respeto al Dios creador. Aquí no está hablando del Dios salvador, sino que está hablando del Dios creador, ya que está diciendo al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que vemos que el apóstol está poniendo énfasis aquí en el mensaje, mucho más allá que en el mensajero. En otras palabras, el evangelio no es genuino por quien lo predica, sea Pablo, sean sus colaboradores o sea un ángel de Dios. Lo es verdadero porque procede de Dios mismo, que lo encomendó a Pablo para llevarlo a los gentiles y lo hizo en su nombre. Por eso era genuino. El mensajero puede ser distinto, pero el mensaje necesariamente ha de ser el mismo que Dios envía a la tierra. El mensajero no es quien quebranta el corazón del pecador. El mensajero tampoco es quien perdona los pecados del pecador y lo saca de las tinieblas y lo lleva a la luz. Es simplemente un mensajero del Evangelio de Cristo, ya que la obra es de Dios y no es del mensajero. Sigue diciendo este versículo que os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quien predica un evangelio diferente o contrapuesto al evangelio de la gracia, verdaderamente no ama a Jesucristo y por tanto no le conoce, ya que Él, Jesucristo, es el único Salvador y el único camino de la salvación. La gracia que sustenta la salvación es despreciada precisamente por esas personas y por tanto despreciado también por el dador de la gracia, ya que no están presentando aquello que Dios quiere que presente. Quien miente en el nombre de Dios, proclamando lo que Él no ha establecido, pero lo hacen como si el mensajero procediera de Él, esto está mostrando que aquí hay un engaño y es un engaño diabólico a quien escucha. Por tanto, las personas que están escuchando un evangelio diferente al de la palabra de Dios, no dice la palabra de Dios que como que es un engaño diabólico, debe de ser algo anatema, es decir, algo maldito, algo que no es digno de escuchar porque no viene de parte de Dios, sino que es, como he dicho, diabólico. Voy concluyendo con esto. Se suele decir muchas veces en el ámbito empresarial, a nivel de un gobierno e incluso en los medios de comunicación, bien sea radio, prensa o televisión. Se suele decir que hay dos noticias, una la verdadera y la otra la que interesa dar para sus fines del medio que lo haga. Es así de simple. Y la prueba la tenemos que cuando pasan 40, 50 o 60 años de un acontecimiento célebre o de algún personaje, vemos que cuando sale a la luz, se destapa, porque a lo mejor ese personaje pues ya no vive, ya ha pasado el tiempo y muchas de las personas que vivían entonces pues ya casi no vive. Entonces sale a la luz la verdadera noticia. Y te pongo por ejemplo, el primer astronauta que dio la vuelta al espacio, Yuri Gagarin. Según las noticias de su época en Rusia, la antigua Unión Soviética, todo fue un éxito absoluto. Todo salió a la perfección. Se recibió a este personaje, a Yuri,
presentó en el país como un héroe, pero la verdad fue muy distinta. La verdad fue que el vuelo fue un desastre, que estuvo a punto de ser suspendido. La verdad es que el regreso a la Tierra no aterrizó en el lugar donde debía, ya que aterrizó a unos 400 y pico de kilómetros de donde debía de aterrizar. La verdad es que el mismo astronauta tuvo que estar hospitalizado durante unas semanas por el impacto que tuvo la nave cuando cayó a la Tierra. Pero hay que tener en cuenta que como estas noticias las hay por millones y en cualquier ámbito, incluso hasta en el familiar, la hay, se da muchas veces la noticia, la que interesa, y la verdadera se guarda, y cuando pasa un tiempo se da. ¿Qué quiero decir con esto? Amigo y amiga oyente, que me estás escuchando en estos momentos, en muchos casos, la gran mayoría de las personas confiamos en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación que lo están haciendo pueden ser medios poderosos o quizá muy respetables. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que confiamos en ellos. Simplemente confiamos. Pero ¿qué pasa cuando tú confías? Un ejemplo muy simple, en una persona de toda tu vida, y luego sale a la luz que esa persona ha sido una persona a lo mejor que ha sido adúltera o que ha sido una persona que ha robado. Pues se queda uno perplejo. No sabe ya en quién confiar, porque te habían estado presentando una cosa que realmente no era. Y es que la gran mayoría de los que divulgan por los medios de comunicación saben muy bien lo que le gusta a la gran mayoría de personas. Y por lo tanto, ellos ya se ponen un punto a su favor. Por ejemplo, los anuncios prometen que una gota de su producto te va a lavar todos los platos y que van a quedar limpios sin esfuerzos. Que una gota de su producto tú lo vas a echar en el cubo y con ello vas a tener para limpiar toda la habitación y te va a quedar reluciente y limpio como nunca antes jamás. Y además perfumado. ¿Y qué pasa? Como a las personas nos gusta hacer las cosas y sin esfuerzo, pues lo aceptamos. Trasladándolo también esto al ámbito espiritual, hoy en día hay algunas iglesias, no todas, afortunadamente, pero hay iglesias que predican un evangelio light, un evangelio sin compromiso con el Señor Jesucristo, con el Salvador. Es decir, a medida de cómo le gusta a la gente que asiste a esos lugares, se predica de esa manera. ¿Para qué? Para que los oyentes que están ahí en esa iglesia, en ese lugar, tengan unas butacas cómodas, lujosas, tengan también unas buenas alfombras puestas y esté perfumado el ambiente. Es decir, que el lugar sea un lugar cómodo, agradable. Incluso también el mensaje del evangelio es un evangelio sin compromiso alguno. Amigo y amiga oyente, todo tiene un precio en este mundo, excepto una cosa, la salvación en Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué la salvación es gratuita? Para ti, para mí, para toda persona que la acepta. Porque Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, dio su vida en la cruz del Calvario. Y Él allí pagó el precio por mis pecados y por tus pecados. Yo lo he aceptado en mi corazón. Yo estoy limpio del pecado. Pero, si tú aún todavía no lo has hecho, tú puedes hacerlo ahora en este momento. ¿Y cómo? Pues recibiendo el Evangelio de gracia, el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Recuerda, el don de Dios es precisamente este regalo, su gracia. No merecemos nada en absoluto. Recuerda, el hombre y la mujer no tienen ningún atractivo delante de Dios. No tenemos absolutamente nada que pueda atraer la mirada de Dios, porque todo en nuestro ser es pecaminoso y es malo. Pero el amor de Dios hace que llevar a su Hijo a la cruz del Calvario por amor. Si tú quieres aceptarlo, solamente tienes que orar conmigo ahora y repetir conmigo, allá donde estás, y di: Señor Jesús, te pido perdón
por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te recibo en esta hora como mi Señor y como mi Salvador. Acepto tu Evangelio y prometo vivir conforme a él todo el resto de mis días. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, es bueno que empieces ya a practicar el Evangelio, y la mejor manera para conocer el Evangelio es leer la palabra de Dios. Comienza por los Evangelios. Comienza a leer ahí la palabra de Dios. Ora a Dios también en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Cuéntale, háblale, como lo harías con un amigo. También es bueno que puedas congregarte para poder crecer espiritualmente en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, donde se enseñe la palabra de Dios y el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Di que has aceptado a Jesucristo en tu corazón, y ahí te enseñarán el verdadero evangelio y podrás crecer con el tiempo y servir al Señor. Que Dios te bendiga. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Dios es poder. Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria. A ti te alabamos, Dios de gloria. Digno eres tú. Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para destruir toda potestad.